que el ejército instaló un amplio perímetro de seguridad alrededor del Palacio Presidencial. Por su parte, una residente de la misma ciudad agregó que vio a lo lejos por lo menos 2 helicópteros que sobrevolaban el sector de la presidencia. Según la televisión pública, policías que estaban en la Escuela de Altos Estudios Comerciales, cerca del Palacio Presidencial, llamaron al ejército para que los apoyara, pues eran objeto de disparos. La secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, había pedido hoy al ministro de Asuntos Exteriores de Túnez, Kamel Morhane, que su gobierno restableciera el orden de manera responsable y lo antes posible. En la llamada telefónica, Clinton también hizo hincapié en la necesidad de seguir adelante con unas elecciones democráticas y creíbles. Muy bien. Y acerca de este tema tenemos una comunicación telefónica con un especialista internacional. Hablamos de Horacio Calderón. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, a ver si usted nos puede explicar bien cómo es la situación, el caos que se está viviendo allí en Túnez. Bueno, en principio, por supuesto, hubo un golpe de Estado derivado de una serie de hechos de violencia que se sucedieron durante los últimos días, ¿no? Hay que recalcar que el presidente, que ha sido derrocado, conocido como Ben Ali, el nombre es bastante largo, que estaba en el poder desde 1987, paradójicamente ha sido el artífice del auge de la situación económica y social de Túnez durante las últimas 2 décadas, ¿no? Exactamente. Bueno, así, Túnez es un país que queda entre Libia y Argelia, es un país pequeño, con nada más que 10 millones de habitantes, pero que realmente ha tenido una economía muy pujante en los últimos tiempos. Lamentablemente, esa economía pujante ha ido acompañada por un alto grado de corrupción en los más altos niveles del gobierno que acaba de ser derrocado. Ahora, quien lo ha derrocado es su primer ministro. Es decir, el primer ministro en este momento en efectivo es Mohamed Ghannouchi, que es quien en definitiva tenía el mismo cargo. Y el líder de este golpe de Estado es Fouad Mebazaa. Hay que aclarar, porque eso es importante, que el presidente derrocado fue elegido por el sufragio universal durante 5 periodos consecutivos, ¿no? De manera tal que eso hay que dejarlo en claro, es decir, la constitución de Túnez permite la reelección indefinida, ¿no? Claro, justamente recién hacíamos hincapié en los dichos de la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, que decía ampliaba la necesidad de seguir adelante con unas elecciones democráticas y creíbles. Sí, lo que pasa es que en estos países, en el caso del norte de África, yo he visitado esta zona en 30 oportunidades más o menos, la última en el año 2007, responde a cánones que no tienen nada que ver con la democracia liberal de Occidente y los sistemas de partido de Occidente, ¿no? De los Estados Unidos. Prácticamente casi todos los países del Medio Oriente, los gobiernos se van sucediendo a través de elecciones, como el caso de Túnez, y muchas veces los herederos de los presidentes son sus propios hijos. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Siria recientemente, hace pocos años. Lo estamos viendo en el proceso de inestabilidad que hay en Egipto con Hosni Mubarak. Y lo que yo creo en definitiva que acá estamos en presencia de un final de ciclo. Acá hay un ciclo que está terminando en casi todos los países de Medio Oriente y Norte de África. Y lamentablemente pienso que en muchos casos va a tener un alto nivel de violencia, ¿no? Estamos prácticamente al borde de una situación similar o mucho peor en el Líbano, donde el movimiento Hezbollah va a ser acusado por las Naciones Unidas del asesinato del ex primer ministro Rafik Hariri, ¿no? Bueno, entonces reiteramos lo que tiene que ver con esta información, el ejército que asaltó ahora el Palacio Presidencial en Túnez. Exactamente, porque en el Palacio Presidencial de Túnez se han refugiado miembros o exmiembros de la Guardia Presidencial, muy comprometidos con el presidente y con su familia, ¿no? Y sobre todo luego del arresto de Ali Shariati, que era un colaborador muy cercano del presidente derrocado Ben Ali y muy cercano también valga la redundancia, a los servicios de seguridad e inteligencia del país. Lo que acá hay que destacar también que
que este país ha estado libre de actividades terroristas, es un país enemigo del extremismo islamista. Este presidente derrocado, bueno, incluso el primer ministro que está ahora en funciones, a pedido del nuevo líder, que es Mebazá, que era el expresidente del Parlamento, son personas extrañas al terrorismo islamista, representado, por ejemplo, por Al-Qaeda en el Magreb Islámico, ¿no? Que incluye justamente a Túnez. Claro, y eso también está provocando una convulsión a nivel social. Hablábamos que los habitantes avisaban que habían oído tiroteos cerca del palacio, y bueno, y se habían alertado. Exactamente, inclusive también hay tiroteos, según pude saber recién antes de comunicarse ustedes conmigo, desde la terraza del edificio de uno de los partidos de oposición y otros de la zona, ¿no? El Palacio Presidencial yo lo conozco, es una belleza el lugar, está emplazado al borde del mar y muy cercano a una laguna, es realmente un lugar lindísimo, y bueno, en este momento todo eso es teatro de estos tumultos bastante sangrientos, aunque gracias a Dios hasta el momento no hay que lamentar un número demasiado elevado de muertos, ¿no? Exactamente. Y bueno, ¿vos cómo crees que puede seguir esta situación? Bueno, yo creo que acá esto va a haber que esperar. No hay cosa peor a veces que adelantar el final de un proceso que está evidentemente evolucionando ahora. Lo principal es que este país no vaya a caer en manos del extremismo islamista, ¿no? Y a veces a mí me parece un poco ingenua la posición de los Estados Unidos, porque justamente a veces, por reclamar elecciones puras, permiten que movimientos terroristas como el Hezbollah, por ejemplo, en el Líbano, como Hamas en la Franja de Gaza, puedan acceder al poder a través de las elecciones. De manera que hay que tener un poco de cuidado también cuando se trata de alentar procesos electorales que nunca se dan según los cánones a los cuales nosotros estamos acostumbrados de cómo piensan los Estados Unidos, ¿no? No hablemos de América Latina, porque en realidad lo que sucedió en Túnez es muy parecido a lo que sucede en Venezuela también. Las elecciones indefinidas o los delfines que aparecen en distintos lugares a dedo, etcétera, ¿no? Nuestro país también ha sufrido bastante en ese aspecto, de manera tal que no hay que tomar tan en cuenta a veces la opinión de los Estados Unidos en cuanto a las soluciones ideales, porque Estados Unidos también es de alguna forma un responsable directo de los grandes problemas que han ocurrido en Medio Oriente, ¿no? Es una óptica distinta, podríamos decir. Es una óptica distinta y es una lucha por el poder mundial, que tiene también como teatro de operaciones el cercano Oriente, que sería Líbano, Israel, etcétera, que mal llamado Medio Oriente, se llama cercano Oriente o la región del Levante, ¿no? Y después el Medio Oriente propiamente dicho, donde está en este momento el gran conflicto de Irak y una probable guerra con Irán a propósito de su desarrollo nuclear, ¿no? Y sumando todo esto, la cuestión del Hezbollah, que saldrá a más tardar en 48 horas a la luz, bueno, configura un panorama y una serie de escenarios realmente muy complicados para todo lo que es la región del cercano y del Medio Oriente. Y ahora se suma esto, norte de África, que era una región que sinceramente desde hace muchos años no sufría problemas como el que estamos viendo en este momento. Bueno, Horacio Calderón, muchísimas gracias, muy clara toda la información. Un placer como siempre que me llamen. Muchas gracias. Hasta pronto. Continuamos con la información, ahora tiene que ver